Ahora sí, empezamos con la primera clase del árbol de la vida, el diagrama para organizar la información. Y antes de nada, lo que me gustaría hacer con vosotros es fijar la intención de este curso. Vamos a estar juntos 10 clases repasando el árbol de la vida. En esta primera clase vamos a hacer una introducción, sobre todo muy enfocada a todos aquellos que es la primera vez que os acercáis a la cábala o de las primeras veces. Y entonces uno de los conceptos que me parecen más importantes y más bonitos de la cábala es que si bien la proactividad, el hacer y el estudio es algo muy relevante porque nos ayuda a estructurarnos, a organizarnos mentalmente y a entender el mundo y nuestra función en él, uno de los temas más relevantes, como decía, es hacerlo con intención, con kavana. Entonces, lo primero que me gustaría es que le dedicáramos solo 3 segundos, 5 segundos a cerrar los ojos y que cada uno de nosotros fije la intención, la kavaná, el para qué voy a hacer este curso. ¿Qué quiero obtener de este curso? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, algunos puede ser para ver más allá de lo que estoy viendo hoy en día, para ver la solución a un conflicto o a una manera de afrontar la vida que quiero cambiar. Otros simplemente para aumentar el conocimiento, otros para aumentar el nivel de paz y armonía interno y así poder también aportar nuestro fractal a ese orden y paz que realmente necesita el mundo. Cada uno, la intención que queráis, la kavaná. Vamos a dejar 3 segundos para que fijemos esta intención, que es para qué queremos hacer este curso. Entonces, fijada esta intención brevísima, solo hace falta colocarnos y dirigirla. Cuatro temas de organización. Vamos a ir subiendo las clases, los que lo estáis haciendo desde el inicio, semanalmente iréis recibiendo más clases en la plataforma. Podéis hacer preguntas desde la plataforma y a partir del mes de septiembre del 25 vamos a tener las sesiones en directo online dedicadas a varias clases que iremos anunciando para poder hacer intercambio y preguntas en directo. Así durante estos meses podéis ir haciéndolo pues a vuestro ritmo. Y poco más. Vais a tener este PowerPoint y todos los demás accesibles y los podréis descargar, las clases no. Y pues empezamos ya. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por la definición de cábala. ¿Qué es la cábala? Entonces, ¿cómo escribimos cábala? Es lo primero que me gustaría explicaros, ¿no? Entonces, la tenéis explicada en el PowerPoint, la tenéis escrita, mejor dicho, con la grafía hebrea. La kuf en hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, la primera letra que veis que parece una P al revés es la kuf, luego tenemos la bet, luego la lamed, que es esta letra que sube hacia arriba, y luego la letra hei. Kabbalah. Una de las cosas curiosas o que puede llamar la atención del idioma hebreo, sobre todo el idioma hebreo que vamos a ir viendo, que es el idioma hebreo antiguo con el que está escrito la Torá, es que escriben sin vocales. De hecho, también en el hebreo actual las vocales son una serie de puntuaciones que van encima o debajo de las letras, pero todo el texto lo vamos a encontrar escrito así, con consonantes. Entonces, todas las grafías que veis encima de la palabra en hebreo, Kabbalah, 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 son todas aceptadas. Lo podéis ver escrito de varias maneras. Yo os diría que probablemente en castellano, Kabbalah, la segunda grafía que veis, sería la más cercana o la más adecuada a la grafía. En mi caso suelo utilizar la primera con W y H, pero básicamente porque mis primeros estudios o aproximación a la Cábala fueron en inglés, con lo cual siempre la vi escrita así, ¿no? Entonces me resulta más cercano. Pero simplemente es para aclarar que todas las grafías son aceptadas porque la original es otra. ¿Y qué significa Cábala? Bueno, Cábala viene del verbo lekabel, que significa recibir. Entonces, diríamos que hay dos acepciones o dos aproximaciones a qué significa cábala, ¿no? Hay ciertas corrientes que lo que te dicen es que cábala lo que significa o el nombre de que este misticismo, esta cosmogonía se llame cábala o cábala es porque es una información que se
recibe de alumno, o sea, que reciben los alumnos de su maestro por tradición oral. Es decir, se refiere a la recepción de los misterios, del secreto, de la información de maestro-alumno. Y hay otra corriente que lo que nos dice es no, se llama cábala o viene del verbo recibir, porque lo que nos explica la cábala es o son las leyes universales para recibir en este universo físico información, para recibir la luz infinita, para revelar, recibir y revelar esa luz. Personalmente, creo que las dos acepciones son absolutamente válidas porque lo primero que la cábala nos va a explicar es que todo es jerárquico y fractal. Entonces, ambas, lo que me parece muy bonito es que la palabra recibir puede referirse a ambas acepciones dependiendo del punto de vista del que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, para mí la cábala realmente es el misticismo, es la cosmogonía, es la filosofía que explica de una manera estructurada y organizada las leyes y o sea, el cómo y el para qué revelar y recibir información del infinito en este universo físico, cómo bajamos, cómo revelamos, cómo recibimos información que a fecha de hoy está oculta para nosotras, está en el infinito, cómo la hacemos visible, cómo la encarnamos, cómo la experienciamos. Y eso es la cábala. Pero es verdad que durante muchísimos siglos la cábala se ha transmitido a través de la tradición oral, de maestro a alumno, y hoy seguimos haciendo lo mismo con, por suerte, mucha más apertura, muchísimos más maestros, etc. Así que lo primero, organización, jerarquía y fractalidad. Nunca hemos de dar por hecho o no hemos de elegir entre opuestos, ni siquiera en el propio significado de la cábala, porque muchas veces esos opuestos o esos posibles significados diferentes únicamente son verdades en un espacio concreto. ¿Sí? Bueno, entonces, además de saber qué es la cábala y qué significa, lo que es interesante es que la cábala tiene dos grandes ramas de estudio. Una de ellas le vamos a llamar, o se llama el Masé Bereshit, que es el misterio de la creación, y otra es el Masé Merkabah o el misterio del carro de fuego, o la obra del carro de fuego y la obra de la creación. El Masé Bereshit lo que nos va a explicar es toda la parte cosmogónica que estudia la cábala, es decir, el universo, cómo se crea, para qué se crea, cómo pasamos del infinito a esta realidad física y qué rol tiene el hombre dentro de esta creación. Dentro de esta parte cosmogónica de la cábala, avanzaros que la cábala tiene una visión monista del universo, de la creación, del cosmos. ¿Qué significa monista? Significa que cree la unicidad de todo a pesar de la apariencia fragmentada. Es decir, nosotros cuando observamos la realidad cósmica, el universo, con nosotros incluidos, lo que vemos son fragmentos, lo vemos todo separado, dividido y de muy diferente naturaleza. La cábala lo que nos dice es que es cierto, en el nivel físico de la existencia vemos esta fragmentación, esta diversidad, pero a medida que profundizamos y vamos a otras estructuras que iremos viendo, en el fondo todos somos uno. En el fondo todo es lo mismo, ¿no? Pero es verdad que en este plano de información o de conciencia lo percibimos separado. No hay que confundir monista con monoteísta. ¿Sí? Pueden haber religiones monistas, como el hinduismo, que también cree o que también tiene esta percepción, más que creer, tiene esta percepción de la unicidad del todo, pero luego cuando bajas a la religión tienen distintas deidades, ¿no? Que relacionan con los distintos fragmentos. Entonces es monista, pero no es monoteísta. ¿Sí? Entonces, monista no tiene nada que ver con la religión, que eso es monoteísmo o politeísmo. El monismo lo que tiene que ver es con el fondo, con la naturaleza de lo cósmico. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene todo el origen de esta rama de la cábala que llamamos Masé Bereshit?
o la obra o el misterio de la creación. El desarrollo es del análisis que encontramos en el capítulo primero del Génesis, que Génesis en hebreo se llama Bereshit. ¿De acuerdo? Entonces, el primer capítulo del Génesis, que es el de los 7 primeros días de la creación, es el que vamos a ver cómo los cabalistas van a ir desentramando y leyendo e interpretando en un nivel en el que son capaces de explicarnos cómo pasamos de el infinito, y ahora veremos lo que es, a esta estructura, a esta existencia que tenemos tan tangible y tan fragmentada. También más adelante a este tipo de cábala que estudia la parte cosmogónica la podéis oír referida como cábala teosófica, ¿sí? Y después tenemos otra gran rama que es el Masé Merkabah, la obra del carro de fuego o el misterio del carro de fuego, que tiene su origen en los capítulos primero de Ezequiel y sexto de Isaías, que también luego más adelante, a partir de Abulafia, podemos oírla como, o verla referida como cábala profética. ¿Y qué se estudia en el Masé Merkabah? Bueno, pues en Masé Bereshit lo que estudiamos es cómo pasamos del infinito a este plano denso y físico donde estamos existiendo a nivel corporal. En el Masé Merkabah lo que estudiamos es cómo desde este plano físico yo, cualquier ser humano, puede elevarse, puede transformarse, puede estructurarse y organizarse de forma que asciende, su nivel de conciencia se amplía y puede llegar a otras realidades cósmicas. Es decir, el Masé Bereshit va de lo cósmico a lo concreto, a lo tangible, a lo material, y en el Masé Merkabah vamos a tratar de ir de lo más cercano a nosotros, que es esta parte tan material y tan densa, a elevarnos a lo cósmico, ¿sí? Y lo que es bonito, lo que es maravilloso en la cábala, y creo que ayuda mucho a ordenar, es que ambas ramas, Masé Bereshit y Masé Merkabah, van a utilizar un diagrama estructurado y sistémico, que es el árbol de la vida, a través del cual nos van a explicar tanto cómo se baja de lo cósmico a lo tangible y cómo nos elevamos de lo tangible a lo cósmico y, y menos denso, ¿no? Entonces, precisamente por eso vamos a empezar, o es recomendable empezar por el conocimiento profundo de esta herramienta, de esta estructura, de este mapa sistémico que es el árbol de la vida. Porque tanto para aquellos que queráis profundizar en lo cosmogónico, en lo menos tangible, ¿no? Pero más profundo, que es el para qué estamos aquí, de dónde venimos y cuál es el origen de la existencia, tanto como para los que estando aquí queráis ir ampliando o elevando la conciencia, la herramienta del árbol de la vida va a ser básica en cualquiera de los dos. Bueno, entonces, ¿dónde encontramos explicada la cábala? ¿Dónde encontramos el Masé Bereshit y el Masé Merkabah? Bueno, pues no vais a encontrar un libro o varios libros de fácil acceso donde tengamos a alguien que nos haya explicado tanto el Masé Bereshit como el Masé Merkabah. Esto empieza en una tradición oral que no sabemos muy bien exactamente dónde se remonta. Probablemente pues los primeros escritos que tengamos estén relacionados con los esenios y el Mar Muerto, pero es difícil seguir la pista de la cábala en toda esta tradición previa oral hasta que encontramos algo por escrito. Y los libros que al menos queremos que os suenen, ¿no? Aunque nos vamos a centrar en el árbol de la vida y estos libros y su contenido pues lo estudiaremos en otros cursos, tenemos la Torá. La Torá puede tener también distintas acepciones. La Torá para el mundo cristiano católico nos suena o lo conocemos como la Biblia, como el Antiguo Testamento. La Torá, estrictamente hablando, serían los 5 libros de Moisés, ¿de acuerdo? Los 5 libros de, del Pentateuco. Pero también en un concepto un poquito más amplio, la Torá incluye los demás libros de la Biblia, del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, incluye los libros de, pues, el libro de Job, el libro de Ruth, el libro de Esther, jueces, etcétera, ¿vale? Pero la Torá, desde el punto de vista de la Cábala, no solo se refiere ni al Pentateuco ni a este concepto de
el Tanaj o la Biblia ampliada, sino que la Torá desde el punto de vista de la Cábala, porque Torá significa ley literalmente, se va a referir a todo aquello que está revelado en este universo físico, a todas las leyes que rigen este universo físico y que no están en un libro con principio y con fin, sino todo aquello que va a explicar, que va a sostener toda la realidad que vemos y que no vemos. Bueno, lo iremos explicando, pero simplemente quería que os suene al menos el concepto de Torah. Luego vamos a tener dos de los libros principales, que son el Sefer Yetzirah y el Bahir, el libro de la formación, Sefer Yetzirah, Yetzirah es formación, y el Bahir, el libro de la claridad. Aparecen en la Provenza en el siglo XI, si bien hay que decir que como toda buena mística, la tradición los atribuye al patriarca Abraham. O sea, por atribución siempre todos los libros se acaban derivando o se tratan de llevar a un origen, pues de Abraham en este caso, la figura bíblica, si bien sabemos que esta referencia es simplemente para tratar de explicar que los conceptos, la explicación viene de muchísimo más atrás, que se ha ido transmitiendo de tradición oral, sin perjuicio de que esto se recoge en el siglo XI, en este caso en la zona de la Provenza francesa. Luego todo esto va a bajar para la escuela de Girona y de Barcelona. La Cábala en España es uno de los centros que durante la Edad Media tiene mayor esplendor. De hecho, el Zohar, que es el libro, diría, por antonomasia de la Cábala, si bien la ortodoxia lo atribuye a Simón Bar Yochai, siglo II, escrito en una cueva en Israel, es verdad que los estudios más técnicos lo atribuyen a Moisés de León, creo que es Guadalajara donde estaba, en España y en la Edad Media, ¿no? Otra cosa es que Moisés de León utilizara dentro del Zohar, sí que hay 2 o 3 capítulos con un idioma un poquito distinto, más arameo, más antiguo, que parece que sean los escritos originales de Simón Bar Yochai, que luego se desarrolla en España en la Edad Media, ¿no? Pero lo que quería comentaros o trasladaros es que es verdad que esta serie de libros están muy cercanos a todos aquellos que estéis en España, sur de Francia. Fue un momento de la Cábala esplendoroso, si bien luego ya pasado esta primera etapa donde vamos a encontrar las luminarias, los grandes cabalistas, es en Safed, en Israel, Isaac Luria, Jaime Vital, Cordovero, etc. Pero para estudiar el árbol de la vida no vamos a entrar en ninguno de ellos, pero sí que sepáis que todo lo que vamos a estudiar en el árbol de la vida tiene el origen dentro del Sefer Yetzirah y del Bahir y del Zohar, que son esos libros que tratan de revelar, explicar secretos codificados en la Torá, en Ezequiel, en Isaías, etc. Son libros que para los que por primera vez os acercáis a la Cábala, no tienes que ir y comprarte el Sefer Yetzirah o el Bahir o el Zohar, porque difícilmente vas a comprender algo de lo que está escrito, ¿vale? Yo os he traído el Sefer Yetzirah comentado por Aryeh Kaplan y solo os quería leer para que veáis el estilo. Es muy cortito, el libro lo veis grueso porque son comentarios de Aryeh Kaplan, pero por ejemplo el capítulo 1.4 dice: 10 sefirot de la nada, 10 y no 9, 10 y no 11, entiende con sabiduría, sé sabio con entendimiento, examina con ellas y escruta desde ellas. Haz que cada cosa se yerga sobre su esencia y haz que el creador se siente en su base. Esto es el tipo de redacción de escrito que vais a encontrar en el Sefer Yetzirah o similar, el del Zohar, ¿no? O leo otro, 22 letras de fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Las 3 madres son Aleph, Mem y Shin. Su fundamento es un platillo de mérito, un platillo de responsabilidad y la lengua del decreto descendiendo entre ellos. La Mem zumba, la Shin silba y la Aleph es el aliento de aire descendiendo entre ellas. Entonces, esto es simplemente para deciros que estos libros, como podéis ver, están escritos de una forma que en sí mismos, a pesar de que tratan de descodificar, siguen codificando. De hecho, la Cábala revela a través de la ocultación, porque es un fractal del universo. Lo iremos viendo, lo veremos sobre todo en las clases de cosmogonía.
Entonces, simplemente que nos suenen estos libros, la Torá, desde luego, Sefer Yetzirah, el Bahir, el Zohar, y que sepáis que todo lo que vamos a estar estudiando sobre el árbol de la vida eh, surge de explicaciones y comentarios iniciados en estos libros y luego desarrollados por Isaac Luria, sobre todo por Jaime Vital, por Cordovero, etc. Y lo que vamos haciendo a través de los siglos y los maestros de las distintas escuelas lo que tratan es de vamos a ir pasando y adecuando ese lenguaje a el paradigma actual. Y tenemos la gran ventaja, la gran suerte, yo creo, en el día de hoy, que la ciencia está llegando a unos niveles de conocimiento donde antes solo estaba o solo estaban las explicaciones de la mística. Entonces, hoy en día hay muchas personas haciendo el esfuerzo para ir traduciendo, ¿no? Estos, pues estos libros poéticos, ¿no? y muy complejos, irlos traduciendo a conceptos que podamos aplicar a nuestro día a día, que es lo relevante. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? Etz ha-hayim, etz árbol, hayim son vidas. De hecho, ya simplemente que sea por cultura que sepáis que no es el árbol de la vida, sino que cuando está escrito lo escriben o la referencia es el árbol de las vidas, aunque lo traduzcamos y se utilice siempre el singular. ¿De acuerdo? Entonces, el árbol de la vida, como os he dicho, es un diagrama, lo vamos a ver aquí, es un diagrama sistémico estructurado que consta de 10 dimensiones y 22 canales. Y este árbol de la vida lo podéis ver escrito de varias maneras. Y aquí os he puesto tres versiones del mismo árbol, que es el que vamos a estudiar nosotros, donde veis las sefirot, las dimensiones, lo que veis como esferas, las tenéis en hebreo, pero transliteradas. Malhut, Yesod, Netzach, Hod, Tiferet, Gesed, Geburah, Binah, Jochma y Keter. Aquí las tenéis en este segundo árbol traducidas: corona, sabiduría, entendimiento, misericordia, fortaleza, belleza, victoria, gloria, fundamento y reino. Y aquí las tenéis escritas en el hebreo original, que es como las encontráis en los textos, con los canales, con sus correspondientes letras. Yo me voy a referir siempre a este primer árbol. Voy a hablar de Malhut, de Yesod, de Netzach, es decir, voy a coger el original en hebreo y voy a estar hablando utilizando la palabra hebrea. ¿Es importante que nos sepamos estas palabras? Bajo mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Fijaros que si yo utilizo el árbol de en medio y yo un día en lugar de hablar de Tiferet os hablo de belleza o de Netzach, en lugar de Netzach os hablo de victoria, nuestro cerebro, nuestra estructura neuronal tiene asociada a la palabra victoria, a la palabra belleza, a la palabra fortaleza, un montón de conceptos que va a ser muy difícil hackear, que va a ser muy difícil ampliar o modificar. En cambio, si hacemos el esfuerzo de aprender estas 10 palabras nuevas, como son nuevas, nuestro cerebro va a aceptar que haya conceptos nuevos detrás de estas palabras. Entonces, si yo digo el reino, ya me viene a la cabeza determinadas imágenes, a cada uno le vendrá la suya. Pero si digo Malhut, como no sé lo que es, vamos a poderlo llenar de todo el contenido que vayamos a hablar aquí. Entonces, ¿es necesario saberse o aprenderse estas palabras para aprender cábala y trabajar en el árbol de la vida? Pues obviamente no, pero yo os diría que es muy, muy conveniente porque nos va a ayudar a absorber los nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, este mapa, que a partir de ahora lo vamos a ver así referenciado, este mapa, esta estructura sistémica que la veis plana, pero obviamente es multidimensional, lo que está haciendo, lo que nos permite es que cada una de estas dimensiones, cada una de estas sefirot, ¿vale? Sefirá en plural, en singular, y sefirot en plural, dimensión o esfera, es un nivel de autocontracción de información, es un nivel de conciencia, es
un filtro a través del cual vemos la realidad, ¿sí? Entonces, de ese todo o magma infinito que hemos dicho que se nos explica, ¿no? El Ein Sof, que ahora lo veremos, que en el Masé Bereshit se nos explica cómo se va estructurando y densificando. En este mapa, precisamente lo que vamos a ver es los distintos niveles de densificación. Entonces, el árbol de la vida está compuesto por estas 10 dimensiones y llamamos Netivot, pero ahí sí que probablemente vamos a utilizar ya la palabra sendero o canal a estas líneas, estos canales que veis que están uniendo las distintas sefirot, las distintas dimensiones. Por cada uno de estos canales se desplaza la energía, la atención de nuestra consciencia, lo veremos, se desplaza lo que llamamos Da'at, y cada uno de estos canales tiene un recorrido de ida y un recorrido de vuelta, es decir, las 10 dimensiones están conectadas, interconectadas entre ellas, tanto de ida como de vuelta, se envían información. Es importante también darnos cuenta que nosotros estamos separando en 10 dimensiones algo para estructurarlo, ordenarlo y estudiarlo. Pero todo esto podríamos unirlo en un solo punto, ¿sí? Lo iremos viendo sobre todo en clases cosmogónicas más que en el árbol de la vida. Entonces, si sumamos 10 dimensiones, 10 sefirot y 22 canales, que son estas líneas que hemos dicho que unen o que conectan a la sefirot, obtenemos el número 32. Y la palabra Lev, corazón, Lamet Bet, que la tenéis aquí escrita, suma 32. Y una de las metodologías que utiliza la Cábala para revelar los secretos, es decir, las leyes universales encriptadas en la tradición oral y en los textos antiguos, es lo que llamamos gematría, que la gematría es el traspasar, trasladar el valor de las letras a números, porque en el alfabeto hebreo cada consonante tiene un valor numérico, y lo que se hace es, se pasan las letras a números, esos pesos de las palabras se suman y se hacen varias operaciones. La gematría es compleja y dentro de la gematría tenemos distintas formas en las que se combinan, se suman, se rotan esas letras y a partir de ahí se van extrayendo secretos. No vamos a entrar en el árbol de la vida, pero sí os voy a ir dando algunas pequeñas pautas, ¿no? Entonces, Lamet, Bet, corazón. Lamet es precisamente la última letra de la Torá. Acaba la palabra Israel, Lamet. Y Bet es la primera letra de la Torá. Bereshit, Bará, continúa en el principio. Bereshit es en el principio y es la primera palabra que vais a encontrar en la Torá. Entonces, si la primera letra y la última letra de la Torá suman 32, que quiere decir la palabra corazón, y el árbol de la vida también, para la Cábala esto está relacionado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que a través del árbol de la vida vamos a poder revelar toda la información, vamos a estructurar, a ordenar toda la información de la Torá. Y la Torá no la vamos además a coger como algo literal, sino como ese concepto ampliado que os he dicho antes. La Torá como todas las leyes de todo lo que existe, lo inmanifestado y lo manifestado. ¿Sí? Bueno, entonces esto es simplemente un pequeño aporte de lo que es la complejidad de la gematría y de la revelación de información de la cábala. ¿Sí? A partir de ahí, los cabalistas, el trabajo que harías es seguir tirando. ¿Qué hace un corazón? Un corazón palpita, bombea. ¿Qué hace el infinito? Palpita, bombea, extiende información, la vuelve a recoger. Entonces, bueno, las comparativas, los pesos de las palabras están absolutamente relacionados en Cábala y lo iremos viendo. Pero vamos a seguir, que si no, no avanzaremos con el árbol de la vida. ¿Sí? 10 dimensiones, 22 canales, tenemos ahí el corazón,
el corazón de todo el secreto de las leyes universales organizado. Vale. Entonces, ¿cómo está organizado este árbol? ¿Cómo lo estructuramos? Nosotros lo vamos a ir estudiando dimensión por dimensión. ¿Vale? La primera clase vamos a estudiar Malhut y seguiremos subiendo por el árbol. Pero a efectos organizativos y estructurales es importante que distingamos que tenemos el pilar que llamamos de la derecha. En el pilar de la derecha del árbol nos encontramos con Jochma, sabiduría, Gesed y Netzach. ¿Vale? Este pilar derecho, siempre las sefirot que nos encontremos ahí son de movimiento expansivo, de dar. Son sefirot, son dimensiones motivadoras, enérgicas. Buscan la expansión de la información. ¿Vale? Vamos a ver, de la luz. Entonces, Jochma va a estar en el plano mental superior, va a estar relacionado con la intuición. Gesed lo vamos a encontrar en el emocional interior y Netzach ya es el emocional exterior. Vamos a ver ahora que hay una parte del árbol que es las dimensiones que los demás son capaces de percibir directamente de mí y otras que no. Bueno, en este caso del pilar derecho, la que los demás son capaces de percibir directamente de mí a través de la expresión del mundo físico es Netzach, ¿vale? Lo veremos. Las llamamos también polo, o sea, podemos decir estas tres son masculinas, expansivas masculinas, polo positivo, etc. Cuando hablamos de masculino en Kabbalah siempre hablamos de expansión, no tiene nada que ver con el género. ¿Vale? Pilar de la izquierda, donde vamos a encontrar Binah, Geburah y Jod. También lo podéis encontrar como el pilar del juicio o del rigor, ¿vale? ¿Por qué? Porque son dimensiones, esas partes de nosotros que son restrictivas, limitantes, llamadas al recibir. Entonces, el lado derecho, el movimiento es expansivo, el lado izquierdo es restrictivo, ¿sí? Y en esta oscilación constante nos vamos a encontrar que podemos ascender por el pilar del centro, que vamos construyendo de manera equilibrada el pilar del centro, ¿sí? Pilar de la derecha, movimiento expansivo, el dar, y el pilar de la izquierda, el movimiento restrictivo, el limitante, el de juicio, donde tenemos Binah en el plano superior, Geburah en el emocional interno, Jot, el que ven los demás de mí, que es el plano emocional exterior. Ahora veremos qué encontramos en cada sefirot. ¿Y qué tenemos en el pilar del centro? El equilibrio, el nivel del ser, el nivel de consciencia que va ascendiendo. Entonces, es la energía que llamamos del compartir. Si por un lado doy y por el otro recibo, la energía del pilar central es el compartir, el estar constantemente dando para recibir, recibiendo para dar, ¿no? Este ciclo de combinación de las dos columnas. Entonces, lo que vamos a encontrar en la columna central, en Malhut, sería mi yo físico, en Yesod mi yo psicoemocional, en Tiferet mi yo esencial, mi self. Eh, Luego vamos a ver lo que tenemos ahí en el tejón, que es ese vacío existencial, y llegaremos a Keter, que es mi potencial, ¿no? Si lo tomamos como referentes en el pilar, que es la corona. Entonces, la conciencia asciende por el pilar de en medio gracias a que se va entretejiendo, se va moviendo, se va oscilando entre los pilares derecho-izquierda. Iremos viendo cómo esto funciona en cada una de las dimensiones. Otra de las clasificaciones que podemos encontrar en el árbol de la vida, que vamos a utilizar a nivel práctico, pero no vamos a entrar a nivel esotérico en estas tríadas, es este conjunto, esta organización de las sefirot en tríadas que le llamamos, ¿no? Entonces tenemos la tríada superior, Keter, Jochma y Binah, que es lo que llamamos Sehel o la tríada mental superior. Luego nos vamos a encontrar en la tríada inferior, que es Hod, Netzach y Yesod, pero también podemos trabajar como tríada Geburah, Gesed y Tiferet, las dos que están una en cada lado derecho, lado izquierdo y en la central que convergen. Otra tríada es Hod, Netzach, como os he dicho, Yesod. Otra tríada para algunos es Hod, Netzach y Malhut, es decir, vamos trabajando de tres en tres estas dimensiones si queremos analizar u ordenar la información de determinada manera. Nosotros básicamente, a efectos un poquito organizativos, vamos a trabajar primero con Malhut y con la tríada
Hod, Netzach y Yesod, que es la primera que veremos, y lo que me interesa a mí es ver que esta tríada junto con Malhut, esta línea que veis aquí, lo que hace es separa la parte del árbol de la vida, que si lo estamos aplicando a nosotros, porque el árbol de la vida es una estructura que puede aplicar como mapa a todo lo que existe, pero en este caso vamos a hablar del árbol de la vida aplicado al ser humano para ver cómo lo llevamos a nuestra vida práctica, es la parte externa que los demás perciben de nosotros. Es decir, yo si te veo puedo ver tu Malhut, que es tu plano físico, el Yesod, que es tu relación con los demás, el cómo te relacionas, y el cómo te relacionas a través de la emoción, que es Netzach, y a través de la palabra, que es Hod, simplificándolo mucho y ahora veremos. A partir de aquí, nadie ve esa parte de tu estructura, ¿vale? Entonces, tienes la tríada que llamamos intermedia, Geburah, Gesed y Tiferet, que es la emocional intermedia, y después la tríada superior o intelectual superior o Sege, ¿vale? De las combinaciones o de la geometría del árbol estructurado por tríadas, lo que os encontraríais es la Merkabah o la estrella de David o el Magem David, porque más que estrella es el escudo de David, que si lo pasamos a tridimensión es la estructura de la Merkabah, que para todos aquellos que hayáis hecho algo un poquito de geometría o que os gusten estos temas, la estructura de la Merkabah es una de las maneras de ver que es nuestra estructura informacional que nos rodea y nos permite que la Merkabah ascender y descender entre distintos planos de realidad informacional, entre distintos planos de conciencia. Con lo cual, estamos diciendo lo mismo. Cada vez que veis una Merkabah o que veis el escudo de David, donde tiene que llevaros es a la estructura desplegada del árbol de la vida, que es a través de la que nos vamos a ir moviendo, vamos a ir oscilando para ascender entre los mundos en esos distintos planos de conciencia. Entonces, antes de seguir, algunos conceptos clave que irán saliendo en las diferentes clases cuando vayamos a hablar de cada una de las dimensiones, ¿no? Y que son muy básicos en la Cábala y que si no habéis oído hasta ahora, pues al menos la mención, aunque lo vayamos desarrollando, tenemos que conocerlo desde el principio. ¿Qué nos vamos a encontrar? El primer concepto que vais a oír mucho es Ein Sof o el infinito. ¿Qué es el Ein Sof? Si recordáis, os he dicho antes que la Cábala tiene una visión monista del universo o del cosmos, es decir, esa unicidad del todo. Bueno, pues el Ein Sof es la nada, es el absoluto, es el infinito, es todo lo que existe y todo lo que nosotros no vemos que existe. Ese concepto de infinito que es muy difícil para una mente finita y limitada como nosotros entender, pero básicamente el infinito incluye lo infinito y todas las posibles finitudes y todos los posibles infinitos dentro del infinito. Ese concepto de todo o nada o lo absoluto, ¿sí? Entonces, para la Cábala ese es el origen. No podemos comprender el infinito más que por fractalidad. Tratamos de comprenderlo a través de que lo vemos manifestado en nuestro mundo físico y a través de lo que vemos manifestado, los cabalistas tratan de ir profundizando, sacando conclusiones y tratar de entender lo que es el infinito. Dentro del Masé Bereshit, del misterio de la creación, el estudio se centra ahí en el Ein Sof y cómo el Ein Sof se autocontrae en lo que llamamos Tzimtzum, o muy similar a nuestro Big Bang, creando en esta autocontracción un vacío y creando toda la realidad en este vacío. Lo vamos a ver dentro de unos minutos un poquito más, aunque no vamos a entrar en cosmogonía dentro del árbol de la vida. Pero básicamente que se os quede, cada vez que oigáis Ein Sof, estamos hablando del infinito, de lo absoluto, del todo que incluye obviamente también nuestra realidad finita. El concepto de Or o luz es otro de los que va a ser absolutamente constante. ¿Qué es Or? Que se traduce normalmente como luz. Si hoy en día, yo creo, un cabalista tuviera que traducir Or, que significa luz, como hemos dicho, yo creo que la acepción más cercana es energía, o os diría que información, ¿eh? Es la información
del infinito que quiere revelarse, que quiere manifestarse en el universo físico. Eso es or, eso es luz. Cada vez que oigamos luz o or, nos estamos refiriendo a esa información del infinito que busca densificarse, manifestarse, revelarse en el infinito físico, en el mundo físico. Es decir, es aquella información oculta que lo que quiere es revelarse y que siente placer, o sea, que su naturaleza es el expandirse, el manifestarse, el desplegarse, ¿vale? El revelarse de una forma organizada. Pero para que esta luz, esta energía o información se despliegue, se manifieste y dé lugar a una realidad en el mundo físico, necesita de lo que llamamos cli o vasija, necesita un receptor. Entonces, ¿qué es un cli o una vasija que vais a estar oyendo también muchísimo en estas clases? Es una estructura más o menos densificada, más o menos organizada en función del nivel del cli. ¿Que de qué está hecha? Está hecha de OR, obviamente. OR, información, es lo único que existe en el universo. Pero el OR, estructurado de cierta forma, lo que te da es un cli, una vasija. Y esa vasija tiene como deseo, tiene como naturaleza propia el recibir información para revelarla y siente placer al recibir OR, al recibir energía, al recibir información. Entonces, cuando el CLI tiene o logra un orden, una estructura determinada, es capaz de revelar y de manifestar OR, de manifestar información, de cumplir su función, que es revelar, manifestar, dar a luz, dar, de hecho, de ahí vendrá, no tengo duda, lo de dar a luz, ¿no? Es manifestar una información que está tratando de nacer, ¿no? de existir de forma revelada en este universo físico. Yo os diría, porque a veces cuesta un poquito, igual depende de la estructura de cada uno, ver esto del or y el cli, la luz y la vasija y qué quiere decir. Los cabalistas utilizaban y lo veremos también en otra clase con más detalle, el cli, pero utilizan un símil que me parece bastante visual, que es el agua. Imaginaros que todo lo que, cuando hablamos de información en el universo o de energía en el universo, imaginaros que este or, esta luz, imaginaros que es agua, ¿sí? ¿Qué es un cli? Un cli sería una vasija, un vaso hecho de hielo. O sea, si solo existe agua, si solo existe or, es obvio que el cli, la vasija, también está hecha de or, no puede estar hecha de nada más que de esa información, ¿no? Entonces, imaginaros agua, con el agua se densifica, ¿no? Coge una estructura mucho más densa y crea un cli, crea un vaso, y ese vaso, en función de la forma que tiene, puede ir recogiendo agua. Imaginaros que ese agua, cuando entra en el vaso la congela y cambia de forma, ¿no? Tiene más información y con esa información, con ese agua, puede hacer una vasija de hielo de distinta forma. Esa otra forma de una vasija de hielo podrá recoger agua de otra forma y volverá a expandirse cuando integra el agua en sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que visualmente el agua con la vasija de hielo nos puede ayudar a tener esa imagen de este universo físico se expande, bajamos a la experiencia, la OR, información, energía, a medida que nuestro CLI se va estructurando, es capaz de asumir esa luz, esa nueva información, va cambiando de forma. Cada cambio de forma de un CLI es un cambio de conciencia y desde ese otro punto o nivel de conciencia puedo bajar otra información. Y así hasta el infinito. ¿Sí? Un ejemplo quizá un poquito más actual que el agua y la vasija podría ser la inteligencia artificial y los algoritmos. Fijaros, ¿qué es una... Hay mucho tipo de inteligencia artificial, pero básicamente un algoritmo de inteligencia artificial, ¿qué es? Alguien ha cogido información, la ha estructurado en un programa que llamamos algoritmo y lo que hace es, una vez tengo estructurado este algoritmo, ¿qué hago? Introduzco nueva información, el algoritmo toma esa información y lo que genera entre la información previa que tiene programada más esta información que le inyectas nueva,
una respuesta, que es una información revelada nueva que antes no existía. Así que, señores, podríamos decir que nosotros somos un algoritmo de Ein Sof, porque lo que hacemos es, somos una información estructurada, organizada en el Ein Sof, cada uno de nosotros, ese ADN espiritual o informacional que tenemos, y lo que hacemos en este universo físico es tratar de tomar ahora nueva información que integramos, y al integrarla revelamos y manifestamos en el universo información ordenada de una forma que antes no existía. Sé que pues no es del todo sencillo, pero estos conceptos me parecen importantes antes de entrar en detalle del árbol de la vida, porque precisamente la herramienta que nos va a ayudar a esta entrada y captación de información y orden dentro del CLI para poder cambiar de conciencia de forma o revelar nueva información, la herramienta que nos permite hacer esto es el árbol de la vida. Es el entender cómo tengo yo ordenada mi información en el árbol de la vida, qué nivel de equilibrio y desequilibrio, de orden o desorden hay en mi CLI, y yo ordenando mi CLI es la forma en la que voy a poder captar esta información y como masticarla, ordenarla y cambiar de forma el CLI. Es el árbol de la vida el que me va a permitir esto, ¿no? Creo que si en la, en la, en la, en la en el folleto del curso, no sé si os habéis dado cuenta que hay una imagen que es una vasija de barro con un árbol de la vida que está cayendo dentro, ¿no? Precisamente hace referencia a esto. La herramienta que me va a ayudar a ordenarme y a estructurar mi información tal como está hoy en día en mí para poder revelar más información y cambiar mi CLI, cambiar la forma de mi vasija y así acceder a otro nivel de información, es el árbol de la vida, ¿vale? ¿Qué más quería contaros aquí? Bueno, importante también, cada vez que en una clase hagamos referencia a energía masculina o información masculina o X sefirá masculina o femenina, absolutamente nada que ver con el género, para nada. Masculino es una referencia en Cábala siempre a fuerza dadora y expansiva, y la luz, el or, por naturaleza, la información, como trata de expandirse, de bajar, de revelarse, va a ser expansiva siempre. Y dentro del árbol de la vida, cuando hablamos de masculino, podemos pensar, hay otras sefirot, hay alguna otra central, ¿no? Como Yesod, que es masculina, pero es pilar derecho básicamente. Femenina es referencia a una fuerza receptora, restrictiva, limitante. Es la vasija, es el CLI, es la fuerza femenina, es lo que recibe y es la columna izquierda. El equilibrio de las dos fuerzas, lo masculino y lo femenino, el or y el CLI, el movimiento oscilante entre lo masculino y lo femenino es lo que nos va a dar siempre la manifestación, la revelación de luz. No puede haber manifestación, revelación de nueva información en este universo físico si no tenemos una oscilación entre lo masculino y lo femenino, una copulación entre lo masculino y lo femenino. Eso es lo que revela luz, ¿no? Y otro concepto que simplemente quiero anotar, pero vais a tener un curso en la plataforma abierto para todo el mundo, que se llama el pan de la vergüenza, porque me parece uno de los conceptos más interesantes y enriquecedores en Cábala, ¿no? Básicamente muy sencillo, y cuando las cosas tratas de hacerlas sencillas, pues te dejas muchos matices muy relevantes, por eso habrá un curso entero de una masterclass. Llamamos en Cábala pan de la vergüenza al efecto que se produce cuando un CLI recibe una información, un or, una energía, una luz que no ha pedido, que no deseaba o que no estaba preparado para recibir, que no merece, dicen en Cábala, pero el merecimiento es que no estoy preparado para recibir, el fruto no estaba maduro y lo he cogido del árbol. O cuando yo he recibido una información, una energía, cuando algo pasa en mi vida y o no me lo había trabajado con esfuerzo suficiente o no lo conecto con la función profunda que tiene. Entonces, pan de la vergüenza lo que nos va a explicar es que es muy importante el remover este pan de la vergüenza, este no merecimiento, para que la energía, la información, se pueda mantener en el CLI.
Si yo recibo una información OR, luz en mi CLI, que no soy capaz de conectar con su función, que no he merecido porque no ha habido un esfuerzo, un trabajo consciente, una intención detrás, lo que va a suceder es que la voy a perder, esa información. Veremos las consecuencias, ¿no?, emocionales que nos genera eso, o incluso puede romperse el cliente, comillas, ¿no? Es una situación un poquito extrema en la que puede haber un nivel de sufrimiento por haber recibido o conectado con algo para lo que todavía no estaba preparado, y veremos cómo esto te puede retrasar un poquito en el proceso hasta que seas capaz de volver a recibir esa información de manera ordenada e integrarla. ¿Vale? Entonces, pan de la vergüenza, tendréis una masterclass porque es muy importante. Iremos viendo el pan de la vergüenza en cada una de las sefirot también. Bueno, entonces, cada sefirá, cada una de las sefirot en plural, es una conjunción de or y de kli, ¿sí? Hemos dicho, cuando algo tiene un nivel de existencia, y todas las sefirot nos están hablando de niveles de existencia o de conciencia determinados, es porque tengo un kli, una estructura hecha de información ordenada a cierto nivel, y eso puede captar una información. Y eso me genera una dimensión, un nodo informacional, algo que está revelando o manifestando información. Entonces, cada sefirá podemos decir que tiene un nivel de vibración diferente, un nivel de densidad, un nivel de consciencia, un nivel de energía, un nivel de información estructurada, llamarlo como queráis. Pero el punto es que es un filtro distinto de la realidad y están todos dentro de nosotros. Entonces, y además vamos a ver que cada una de estas dimensiones dentro tiene otro árbol de la vida y es absolutamente fractal todo, ¿no? Entonces, el conjunto del árbol, en sencillo, es yo soy este CLI, y cada una de estas dimensiones me va a dar un aspecto, una percepción, un filtro de la realidad, una capacidad de ordenar y manifestar una parte de la realidad, ¿vale? El árbol que nosotros vamos a estudiar, que es este, lo que nos va a permitir es, sabiendo en cada una de las dimensiones en qué nivel de filtro de la realidad estoy, analizarlo por separado, porque cuando uno hace o intenta hacer un poco de autorreflexión, ¿no?, de cómo estoy de ordenado, cómo estoy afrontando la vida, cómo estoy a nivel de conciencia, el árbol nos va a ayudar a que este análisis lo puedas hacer desde 10 perspectivas diferentes, y luego aprenderemos a cómo leer estas perspectivas en un segundo nivel, relacionadas entre ellas. Porque aunque las estudiemos obviamente por separado, eso es un ejercicio que hace nuestra Binah, esta señora de aquí, esta dimensión de aquí, que es nuestra mente superior, nos permite, nos lleva de hecho a la separación, a la fragmentación. Entonces, rompemos nuestro árbol, o lo dividimos, más que no lo rompemos, lo dividimos en diferentes dimensiones para poder entrar individualmente en cada una de ellas y estudiarla. Pero luego estas dimensiones hay que conectarlas con las demás dimensiones, y no hemos de olvidar que todas están conectadas con el Ein Sof, con el infinito. Ya hablaremos de este concepto. Lo que quiero decir es que yo soy el conjunto, vamos a vernos a nosotros mismos, vamos a utilizar el árbol de la vida del mundo de la formación de Yetzirah, ahora lo veremos, para poder hacer una autoobservación de nosotros y poder ordenarnos y profundizar y expandirnos en cada una de estas 10 dimensiones, ¿no? Pero básicamente es el ejercicio, o este curso, lo que me gustaría es que nos permita la autoobservación y el ejercicio de honestidad profunda de cómo estoy yo en cada una de estas dimensiones, y el encontrar el para qué de mi existencia en este momento, y que nos pueda ayudar al movimiento, ¿no?, al seguir adelante. Que sepáis que también vais a poder encontrar una referencia a lo que es el árbol natal, el árbol de la vida. Hay gente que dice, ay, ¿te has hecho el árbol de la vida de la Cábala? ¿No? Entonces, a ver, lo que vamos a estudiar nosotros no es un curso para hacerte el árbol de la vida de la Cábala como si fuera una carta astral. Vamos a estudiar en profundidad desde el punto de vista místico, filosófico, psicológico, el árbol de la vida, para poder ayudarnos a la autoobservación y la ordenación,
¿vale? Para un trabajo personal. Pero es verdad que se utiliza también el árbol de la vida como una herramienta similar a la astrología, donde hay personas especializadas en que tú les des tu nombre, tu apellido y tu fecha de nacimiento y te sacan tu árbol de la vida natal, ¿vale? Veréis que no es este árbol, es otro que vamos a, bueno, es muy parecido, es igual, pero con los caminos están distribuidos distintos. Ese árbol de la vida natal sería como la foto de tu árbol, de tu estructura, de tu ADN, del alma, eh, que queda igual que la astrología, ¿no? Es como es cuando vienes al mundo por existencia hay una serie de factores, de vectores, de geometría que queda densificada, cristalizada a nivel de estructura informacional en algo que somos capaces de leer, de decodificar y te hacen el árbol de la vida natal, donde te van a hablar de cuál es tu función en cada una de estas dimensiones, tus retos, las edades donde te van a suceder mayores o menores retos o puntos de esplendor. Si alguien lo quiere, me pedís, yo no es algo que haga yo, pero sí conozco a gente que es absolutamente buenísima haciendo este árbol de la vida. Me parece una herramienta muy útil, muy bonita, pero mi consejo es como en la astrología, cualquier herramienta que sea no tan proactiva, porque es algo que te dan, que tú vas a recibir, pero no has hecho nada para merecer, para ganarte esa información, más que pagar, ¿no? No va a tener el mismo impacto que si hacéis el ejercicio antes. Es decir, como cuando hayáis hecho este curso, espero que seamos capaces de hacer un ejercicio durante el curso de autorreflexión profunda y de honestidad radical en cada una de estas dimensiones, de ver cómo estoy, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis desequilibrios, etcétera. Yo os diría, a quien le llame y quiera su árbol natal o que se lo hagan, hacer antes vosotros el ejercicio de tratar de comprenderos en el aquí y el ahora, precisamente para remover ese pan de la vergüenza, para que cuando recibáis una información extra muy medida de vuestro ADN del alma, estéis en un nivel de vasija, de cli, de recepción de esa información mucho mayor, mucho más abierta, estructurada, organizada para recibir eso que os vaya a llegar y que de verdad os permita pasar a otro nivel de conciencia. Si no, muchas veces tendemos a todos los que nos gusta el crecimiento personal, el mundo espiritual, queremos saber herramientas y cómo soy y cuál es mi misión de vida y qué tengo que hacer en la vida. Entonces vamos haciéndonos, da igual, la carta astral, el enneagrama, la carta astral védica, la cabalística, que también hay astrología cabalística. Os diré nombres quien queráis, os los pondré también en el material. Y tenemos personas en España espectaculares y en Latinoamérica de carta astral cabalística, de árbol natal vital, pero por favor, para mí el punto es recibamos esa información, pero trabajémosla, porque si no, no nos va a servir de nada. Vamos a estar llenos de información de cuál es nuestra misión de vida y si yo no me trabajo mis desequilibrios hoy en mis dimensiones, y eso es un trabajo que nadie puede hacer por nosotros, solo la autoobservación, la honestidad y el estudio y el trabajo diario, de poquito nos va a servir esa información, la vamos a perder y es una pena que la perdamos. Pero dicho eso, me parece una herramienta fenomenal y simplemente quería distinguir lo que es el árbol, me han hecho el árbol de la vida, a estoy estudiando el árbol de la vida, no para hacerlo astrológicamente, sino como estructura y para el autoconocimiento y en otras clases lo veremos, para el conocimiento del orden del cosmos. En este nivel 1 del árbol de la vida vamos a hablar las sefirot en el universo de Yetzirah, ahora veremos, lo vamos a aplicar a nuestra vida diaria, pero en los cursos de cosmogonía y conflictología lo vamos a ver aplicado a la estructura del universo. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos hablando del OR, del CLI y de las distintas dimensiones. Vamos a hacer un pequeño resumen o introducción de
¿qué tipo de información voy a encontrar en cada una de estas dimensiones? ¿Qué vamos a estudiar en cada una de estas dimensiones? Lo primero que veis aquí de nuevo en el dibujo del árbol, las 10 dimensiones, esto que os he dibujado aquí en naranjita es lo que llamamos el rayo relampagueante. Es decir, cuando desde el Ein Sof, que ahora veremos, empieza a estructurarse la forma en la que se va a ir revelando la luz, en la que se va a ir manifestando la luz que se ha escondido en el Tzimtzum, es esta. El orden es Keter, pasa por el vacío, por la corona de Keter. Corona, imaginaos la típica corona antigua, ¿vale? La que tiene un agujero. Aquí, que simplemente nos toma el círculo. Entonces, Keter en el fondo es un agujero, es una corona por la que llega la información. Jochma, intuición, Binah, entendimiento. Tenemos después a Gesed, misericordia, Geburah, que son el juicio, los límites, la fuerza, Tiferet, la belleza o la armonía, Netzach, la victoria, Ejod, la gloria, Yesod, el fundamento y Malhut. Baja así. ¿Qué quiere decir? Que Keter es más expansiva, tiene un nivel mucho mayor de acceso a información que Jochma, que ya se está densificando, aunque todavía es absolutamente sutil. Bina un poquito más densa y organizada, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, hasta que llegamos a Malhut, que es lo que tocamos, máximo nivel de densidad, ¿no? Y estructura densa de la información. Entonces, ¿qué vamos a estudiar dentro de la dimensión de Malhut? Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la materia y con nuestro yo corpóreo, porque estamos en el máximo nivel de densidad. Y lo que yo voy a estudiar es eso, la relación con la materia, con el cuerpo, con el dinero, con todo lo que podáis tocar con vuestros 5 sentidos. Y vamos a ver aquí, luego lo veremos, pues los equilibrios, desequilibrios, etc. En Yesod, ¿qué vamos a encontrar en la dimensión de Yesod dentro del universo Yetzirah? El ego como estructura. O sea, en Malhut tenemos el cuerpo, en Yesod ya tenemos nuestra estructura egoica en el sentido, no ego de malo, egoica de el sentido, nuestra estructura psicoemocional, el yo soy Arantxa Tobaruela, ¿no? Todo lo que significa detrás de mi nombre y apellido, todo lo que voy a encontrar, mi cultura, mi familia. Y aquí en Yesod que es toda la parte de fundamento de ese yo mío, ¿no? Y vamos a trabajar también en Yesod, lo que trabajamos, lo que encontramos en esta dimensión son nuestras relaciones con los demás, con la familia, con la cultura, con la sociedad, con el trabajo, etcétera. Es una de las dimensiones más complejas y fijaros que esto lo ve todo el mundo, es mi cuerpo físico, lo que yo puedo ver y tocar. Yesod es esa personalidad con la que yo aparezco frente a los demás y con la que yo me relaciono con los demás en las distintas áreas de mi vida. Y luego tenemos Hot a nivel de densidad y en Hot vamos a estudiar, vamos a encontrar como dimensión todo lo que es el lenguaje estructurado, el lenguaje tanto el que puedo expresar como el lenguaje cuando yo lo uso a nivel de estructura de pensamiento. Cuando yo estoy pensando, pienso a través de la estructura del lenguaje, no pienso sin lengua. ¿No? Cada uno piensa en su lengua materna normalmente y entonces tú puedes hablar muchos idiomas, pero piensas en uno de ellos principalmente. Bueno, pues Hot es ese lenguaje estructurado y obviamente pues aquellos que lo podemos manifestar sería también la comunicación verbal. Y aquí encontramos también todo lo que es el nivel de inteligencia racional y todo lo que es la organización. Y en Netzach, que la tenemos al otro lado, vamos a encontrarnos lo que es el lenguaje no verbal y la inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, fijaros que hemos dicho, Netzach está en la columna derecha, el lenguaje no verbal, inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo simbólico, y en Joto lo que tiene que ver con lo concreto y lo conceptual, mundo emocional, mundo intelectual, comunicación no verbal, comunicación verbal, emoción, pensamiento, palabra, etc. Y la combinación en más o menos equilibrio o desequilibrio de Netzach y Hod converge en Yesod, que es esa personalidad que yo voy a mostrar a los demás, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos o de qué van a nivel Yetzirah, podríamos decir, estas Sefirot. A partir de aquí entramos ya en el mundo interno del árbol y nos encontramos con Tiferet. En Tiferet
está en la columna central y hemos dicho que está el yo esencial. Y aquí es donde vamos a encontrar lo ansiado por todos, la paz interior, la armonía, la belleza. Tiferet es belleza, porque la belleza surge de la paz y del nivel de armonía que yo tengo. Y aquí tenemos al yo esencial. Si en Yesod tengo el yo egoico y en Malhut el yo físico, Tiferet es mi yo esencial, mi neshama, mi alma se va a revelar a través de mi Tiferet. Entonces, una de las cosas más bonitas es que, y lo veremos, pero os lo avanzo, Tiferet está representada por el sol y Yesod por la luna. Entonces, la luna, el personaje, el Yesod, el ego, no tiene luz por sí mismo, debería estar iluminado por el sol, por nuestra esencia. Entonces, este canal Tiferet Yesod, que es muy importante, igual que la Tiferet, veis que va a Netzach y a Hod, cuanto más logremos estar conectados con nuestra esencia, con nuestro yo interior, cuanto más orden y armonía tengamos ahí y más traslúcido sea nuestro personaje yesódico, mayor va a ser esa aportación de luz que podamos llevar al exterior. Si os fijáis, a Tiferet es donde llega el mayor número de canales. Tiferet es esa esencia que es capaz, si está equilibrada, de iluminar toda mi estructura. Y en cambio, a su vez, es la que se va a desequilibrar más fácilmente porque le llegan un montón de canales, con lo cual cualquier desequilibrio en cualquier sefirá va a desequilibrarme la Tiferet y por eso es tan extremadamente difícil la ansiada, ¿no? El lograr la ansiada paz interior. Veremos cuando estudiemos Tiferet que no es algo fácil, pero que podemos trabajar con ello y que el ir logrando esa armonía, aunque la perdemos para crecer y en cada uno de los niveles de conciencia tenemos que ir reordenando e integrando nuestra Tiferet para que nos permita iluminar a las demás dimensiones, ¿no? Luego nos vamos a encontrar con Geburah. Geburah donde nos vamos a encontrar los límites, la organización y la capacidad de recibir. En Geburah tenemos la fuerza, la ley, la estructura, la valentía, la lealtad, los límites. Básicamente, cuando estudiamos Geburah, nos vamos a centrar mucho en todo el tema de la capacidad de poner límites, ¿no? Entonces, es algo, yo creo que además, en general, para muchas de las personas que están interesadas en el mundo del crecimiento espiritual y personal, es un reto la capacidad de poner límites muchas veces y lo vamos a trabajar muchísimo en Geburah. También tenemos a veces el recibir que está en Geburah y el saber actuar con fuerza y con límite sin querer lo tenemos mucho más relacionado con algo negativo. De hecho, todo el pilar del rigor, ¿no? Binah, Geburah y Hod, muchas veces puede tener una percepción más negativa que el pilar de la derecha, que es el pilar de la misericordia, de la bondad y de lo expansivo. Entonces vamos a ver Geburah en relación con Gesed, que es ese dar, esa misericordia, esa bondad, el perdonar. Vamos a ver, y es muy relevante cuando estudiemos Gesed y Geburah, que tan negativo es estar desequilibrado en Gesed como en Geburah. Los desequilibrios de la columna derecha y de la columna izquierda son exactamente igual de desequilibrados, ¿sí? Entonces, el exceso de un Gesed expandido, ¿no? Aquellas personas que solo dan y perdonan y son absolutamente misericordiosos, es un nivel de desequilibrio a efectos del universo, a efectos de función, a efectos de revelar información, que aquel que solo recibe ira, fuerza, no le importan los demás, no tiene capacidad de empatizar, etc. Los dos están en un mismo nivel de desequilibrio, aunque uno socialmente no sea más fácil convivir con él que con el otro. Entonces, uno de los retos y de los temas estrella en Gesed Geburah y de las claves para tener nuestra Tiferet en armonía va a ser el juego del dar y el recibir.
¿vale? Luego nos vamos a encontrar con la Binah. La Binah vamos a estudiar lo que es la estructura mental organizativa, las creencias estructurales. La Binah o la Madre Superior es la que organiza, la que estructura, la que da instrucciones a las 6 inferiores. Entonces, bueno, vamos a ver en la clase de la Binah, que la estudiaremos ya. Binah, Jochma, Keter y Dat es lo que llamamos el Segel, es la mente superior, y estamos ya en una parte más elaborada y compleja de la Cábala. Las vamos a estudiar un poco en relación a todas ellas, pero en Binah, que la vamos a nombrar muchas veces porque tiene mucha relación con las 6 inferiores, que sepáis que aquí es la dimensión de la estructura mental superior. No estamos hablando de inteligencia a nivel de HOT y de pensamiento y de estudio, sino de creencia, estructura mental organizativa. Aquí vamos a encontrar nuestros sesgos, nuestras creencias estructurales, etcétera, ¿no? Nuestros mayores filtros están en la Binah, y la Binah va a tender siempre a la supervivencia, va a dar instrucciones para sobrevivir. Entonces, bueno, es muy limitante y restrictiva, pero a su vez es absolutamente fundamental, porque si yo solo trabajo a través de la Jochma, que es el mundo de la intuición, de las ideas sin forma, de la sabiduría, es lo que más de mí está conectado a los mundos superiores, pero no le pongo orden y estructura a través de la Binah, vamos a ver que puedo acabar en la locura. Es un acceso a todo ese mundo simbólico, ya sea de manera natural, porque tengo dotes videntes, o a través de los sueños, o ya sea a través de sustancias, o a través de meditaciones o respiraciones, etcétera, la apertura de mi Jochma que me lleva a Keter, que es el agujero que me va a llevar hacia formas superiores. Si luego eso no lo integro, no lo ordeno a través de la Binah, no voy a poder seguir bajando esa información, no la voy a poder integrar en el árbol, se va a perder, y probablemente me va a llevar a una situación en la que yo quiera salirme de esta realidad física porque no soy capaz de bajar la información y de comprenderla, ¿no? Entonces, la Binah es importantísima, aunque nos parezca a veces que esas estructuras o esas creencias son limitantes. Sí, son limitantes, pero son lo que nos da la capacidad de bajar, de ordenar la información. El punto es que podemos trabajar con nuestra Binah y con los desequilibrios de la Binah. Y luego nos vamos a encontrar con Keter. Keter es la corona, es el vacío en el sentido de por donde nos va a llegar la información, y por tanto es nuestro potencial. Cuando yo soy capaz, en la estructura del CLI, que vamos a hacer también una masterclass sobre el CLI, que la tendréis abierta para todos, cuando yo bajo una información, la entra por Keter Jochma, la ordeno en Binah, pasa por toda mi estructura, equilibrio el dar y el recibir, esto lo integro en mi esencia, y luego soy capaz de emocionalmente y conceptualmente integrarlo y bajarlo por fundamentos, o sea, por la revelación hasta Malhut. Cuando yo soy capaz de hacer todo este rayo relampagueante, soy capaz de revelar información oculta a información, pasa de estar oculta a estar manifestada, revelada. Es cuando logro que el OR se integre en la vasija. Para ello, esta información tiene que bajar. Y aquí lo vemos que baja muy ordenadito, pero el punto es que este movimiento en el árbol lo tengo que hacer yo de manera consciente. Y este movimiento, este zigzag del rayo relampagueante, se va a encontrar con todas mis sefirot más o menos equilibradas y con todos mis canales más o menos limpitos. Entonces no es tan fácil como lo vemos en el dibujo, y precisamente la función de conocer en profundidad el árbol, y luego también estudiaremos en otro curso los canales, es ver dónde hay un equilibrio, desequilibrio que no está permitiendo que esta información del Ein Sof al Malhut se me manifieste, que me cambie mi estructura de CLI, para que cuando yo cambie esta estructura de CLI pueda acceder, hemos dicho, a otro nivel de información. Cambia mi forma, estoy en otro punto del espacio-tiempo, estoy ocupando otro lugar en el universo porque me ha cambiado mi forma, mi estructura, y desde ese otro punto, desde ese otro lugar, puedo revelar información nueva. ¿Sí? Bueno, lo vamos a ir viendo muy poquito a poco.
en cada una de las clases. Entonces, cuando entremos en cada una de las dimensiones, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, pues de cada dimensión vamos a ver lo que llamamos la hasayá. La hasayá o ilusión es la ilusión que me proyecta a ese nivel, esa sefirá. Ese nivel, hemos dicho que cada sefirá, imaginemos que es un filtro, es un nivel de información determinado, de toda la información posible. Yo estoy viendo solo la información desde Malhut. Y la hasayá o la ilusión sería, si yo estoy viendo o tratando de interpretar la realidad y solo me estoy fijando o estoy teniendo en cuenta esa dimensión proyecta en mí una ilusión que como no estoy viendo el cuadro completo, me parece que esa ilusión es una realidad. Para comprenderlo un poquito más, os adelanto la de Malhut porque es muy visible. En Malhut, que hemos dicho que voy a estudiar, mi percepción, o sea, mi relación con el mundo físico, con todo lo tangible, con todo lo que yo puedo percibir con los 5 sentidos, con mi cuerpo, con el dinero, con la estructura física. ¿Cuál es la ilusión de Malhut? ¿Cuál es la Hasayá? Ya os la avanzo, la Hasayá es la ilusión, es que solo lo físico es real. Y esta ilusión en Malhut, vamos a ver en la próxima clase, que incluso para aquellos que nos gusta la espiritualidad y que trabajamos en lo sutil, que nos gusta y creemos, o sea, no tenemos duda alguna de la existencia de lo sutil detrás de la materia o dentro, mejor dicho, de la materia, aún así, nuestro día a día lo vivimos bajo esta ilusión. Yo estoy tocando este ordenador y me parece que es lo único que existe y aún el aire que sé que existe porque lo respiro y lo siento en mi cara, ya casi que se me olvida porque es más sutil y es transparente, no digamos todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que no hay que menospreciar en absoluto estas ilusiones porque todos, aunque seamos conscientes de ellas, porque las estudiamos, porque las trabajamos, están hechas para poder tener nuestra experiencia en el mundo físico. Entonces, existen en nuestro día a día y es un trabajo diario el aprender o el acordarnos de tengo que traspasar la ilusión. Entonces, la de Malhut, cuando la trabajemos, veréis, la ilusión de Malhut es que solo existe el mundo físico más allá, ¿no? Entonces, porque es lo que toco con mis 5 sentidos. Entonces, las clipot es lo que vamos a trabajar también en cada dimensión. Clipot, que literalmente significa cáscara, porque es la cáscara, oculta el fruto, pero que vamos a traducir por desequilibrio. O sea, yo utilizaré la palabra clipot muchísimo, porque esta es como cli, como or, como insof, no os la he puesto antes porque ya iba a salir hoy, pero cuando hable en castellano probablemente me oiréis mucho referirme a desequilibrios o desorden. Las clipot sería la energía mal colocada o la información mal colocada o energía mal colocada en la sefira, porque la tengo en exceso en la columna derecha o en exceso en la izquierda o no oscilo o no sé oscilar entre una y otra y no están en comunicación. Y diréis, pero ¿por qué me hablas de que la tienes en exceso o en defecto si en Malhut no hay columnas, ¿no? Bueno, os he dicho antes y ahora lo veremos que dentro de cada sefirá hay un mini arbolito, esto es fractal, entonces dentro de Malhut me voy a encontrar lo mismo. Malhut tiene todo un lado derecho expansivo, que puedo estar desequilibrada por expansión de mi lado derecho, o puedo estar desequilibrada dentro de Malhut porque tengo muy expandida la columna izquierda, que es la restricción. ¿Vale? Entonces, las clipot van a ser los desequilibrios por exceso o por defecto de energía o atención o información en esa sefira. Entonces, en Malhut, por avanzaros, vamos a encontrar exceso de energía en Malhut por lado derecho, ¿no? Por exceso, el materialismo, la gente que realmente, más allá de la ilusión, es que es muy material. Defecto en Malhut, os digo una, al revés, el espiritualismo, es decir, la gente que considera que el cuerpo, que la materia son negativos, ¿no? Porque solo consideran como algo puro y positivo lo espiritual o energético. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que vamos a ver, cuál es
las clipot, las cáscaras, los desequilibrios por exceso y por defecto de cada una de las dimensiones y las vamos a bajar a nuestras vivencias diarias. Vamos a estudiar las midot en plural o midá en singular, que son medidas que vamos a traducir como virtudes. Pero es muy bonito, muy curioso que esa palabra virtud, cuando la utilizamos en Cábala, o sea, la traducimos como virtud, pero en Cábala, midá o midot es medida, literalmente. Entonces, la virtud en el fondo es la justa medida en esa sefirá de la energía, de dónde tienes colocada esa información o cómo la tienes ordenada y estructurada. No la tienes desordenada o expandida hacia el lado derecho o hacia el izquierdo, sino en su justa medida, en Malhut, ¿qué te vas a encontrar? Y ahí tenemos las virtudes, las midot de esa dimensión. Y si trabajamos o logramos estructurar o conectar con esas virtudes, es decir, si estructuramos Malhut y no y podemos reequilibrar esas clipas, esos desequilibrios con trabajando las virtudes de Malhut, al tener Malhut en equilibrio, somos capaces de traspasar el velo de la ilusión. ¿Sí? Es decir, trabajar las midot en Malhut nos permite que los desequilibrios vuelvan, o sea, dejen de ser desequilibrios y se ordenen, y desde ese orden de la dimensión de Malhut voy a poder traspasar la ilusión de la materialidad. ¿Vale? Entonces veremos, esto lo veremos en Malhut, en Yesod, en Netzach, en Hod. Vamos a empezar por Malhut y no por Keter, y fijaros que el rayo relampagueante va de Keter a Malhut y nosotros empezamos de Malhut a Keter. ¿Por qué? Podríamos empezar por Keter, pero a mí me gusta, tal como lo he estudiado yo también con Mario, sí me parece importante que al final lo que más conocemos es nuestro mundo físico y es de donde partimos y es con el que lidiamos y en el que existimos cada día, ¿no? Con lo cual el empezar a trabajar desde lo más denso para llegar a lo más sutil creo que ayuda a la identificación y a empezar a trabajar con nuestras dimensiones. Por eso empezamos por Malhut, porque es donde empezamos, donde tenemos nuestro cuerpo físico y vamos a elevarnos. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a ver, a estudiar en cada una de las clases sobre todas las dimensiones. Cuando estemos trabajando dimensiones que forman parte de una tríada y son las dimensiones que están en la derecha y en la izquierda, Netzach y Hod, Gesed y Gedurah, Chokmah y Binah, las vamos a introducir juntas en la clase, en la clase que toque. Hablaremos de Hod y Netzach y entraremos enseguida y haremos la clase de Hod y luego la de Netzach. Pero probablemente la presentación la vayamos a hacer juntas para que veáis que un desequilibrio por exceso en Hod te va a llevar a tener menguada Netzach probablemente. Sí. Entonces las iremos viendo un poco integradas. Y hasta aquí, ¿qué más os quería transmitir así un poquito en esta primera clase? Bueno, estamos hablando todo el rato del árbol de la vida, ¿sí? Del árbol de la vida que vamos a estudiar. Pero hay muchos árboles de la vida, quiero decir. El árbol de la vida es una estructura fractal, infinita, y es una estructura que nos lleva, como os he dicho, nos trata de ordenar desde el Ein Sof, desde el infinito, hasta la máxima densidad. En la Cábala está estructurado o ordenado las distintas capas que van del infinito a la densidad de nuestra materia, y a esas estructuras de distinta densidad la Cábala les llama Olamot, los mundos. Olam, mundo, Olamot, mundos. Entonces, existen para la Cábala, o lo organiza en 5 mundos. Como siempre, hay que procurar separar y dividir para estudiarlo. Entonces, en esta división lo ha dividido en 5 mundos. El primer mundo es lo que se llama el Adam Katmon, o hombre primordial, que no tiene nada que ver con el hombre, se llama Adam Katmon. Os he hecho la traducción, pero Adam Katmon es la información dentro del Ein Sof destinada a nuestro universo físico. Llegaremos. Atzilut, que es el mundo de la emanación, sería la plantilla energética, la plantilla informacional ya de nuestro universo físico.
Bria, que es el mundo de la creación, es el orden que empieza la creación de nuestro universo. Yetzirah, que es el mundo de la formación, y Asia, que es el mundo de la manifestación o de la acción. ¿Sí? Entonces, aquí os he puesto unos dibujos de unas ilustraciones del árbol de la vida que podéis encontrar en varios libros para que podamos visualizarlo un poquito. Mira, tenemos aquí, bueno, aquí tenéis el árbol extendido con los mundos, que esto es muy complejo, no vamos a entrar ni mucho menos en este primer curso, pero sí me parecía interesante que visualicemos dónde estamos, ¿no? Entonces, en este dibujo, esta ilustración del centro, que tenemos del libro de la Cábala de la Merkabá de Eduardo Maridolas, que es una maravilla. Aquí tenéis a un hombre sentado y veis los árboles concatenados, ¿sí? Entonces veis un árbol de la vida sobre otro, sobre otro. Cada uno de estos mundos, de estos 5 mundos, tiene su propio árbol de la vida y no están separados, están unidos. Porque por eso puedo ascender desde mi cuerpo físico. Hoy puedo ascender con mi árbol de la vida, que recordar que a nivel estructura simbólica, bueno, simbólica resumida o concentrada, es la Merkabah. Si yo despliego la Merkabah internamente me encuentro con el árbol de la vida y aquí lo tenéis desplegado todos los mundos. Y además en esta ilustración que me parece buenísima porque lo vincula con el mapa de la consciencia de Ken Wilber. No vamos a entrar aquí hoy, lo haremos en un segundo nivel, si acaso, del árbol de la vida, pero sí quería que vierais dónde vamos a trabajar nosotros. Trabajamos en el árbol de la vida de Yetzirah. El árbol de la vida de Yetzirah, que ahora veremos que se corresponde con la letra Vav, es el árbol de la vida que está entre Asia, que es el mundo de la materia, y el árbol de Yetzirah está agarrado en Asia, en lo físico, y llega hasta Briah, es el árbol de la vida, que es una interfaz entre el alma y el cuerpo, ¿vale? Para la cábala veremos, no está separada alma y cuerpo, el cuerpo es un nivel más del alma, un nivel de densidad. Entonces, el árbol sefirótico que vamos a usar es el árbol en el mundo de Yetzirah, porque el ser humano donde somos conscientes de nuestra existencia es en el mundo de Yetzirah, que une la materia, donde sé que existe, con todo ese mundo de la formación psicoemocional, y esto lo une con ese yo esencial, esa parte, esa neshama del alma, que ya pertenecería al mundo de Briah. Lo iremos viendo con calma, en otras situaciones no vamos a estudiarlo como os decía en este curso, pero visualmente me parecía interesante que vierais que estamos aquí. No estudiamos Briah, el universo de Briah es todo el universo de los ángeles, las energías que llamamos los ángeles, las almas, etc. En el universo de Atzilut vamos a encontrar otro tipo de estructuras todavía más sutiles y las estructuras de origen o de plantillas de nuestro universo, que son los Parsufim. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar en cosmogonía. Ahora estamos en la parte humana que vamos a estudiar para nuestra vida diaria y práctica, y eso es el universo de Yetzirah. Y en Asia estudiaríamos en su caso todo lo que es cuerpo físico, neurociencia, cómo funcionan nuestras células, cómo funciona el ADN, etcétera, ¿vale? Que espero que un día podamos hacer un curso porque esa parte es muy interesante, la que es propia bioquímica del cuerpo, que también, bueno, estamos trabajando con Bea, toda esa parte de alimentación, respiración, cómo afecta realmente en el mundo de Asia a nuestra bioquímica, nuestra biología. Pero nos vamos a centrar en el trabajo personal en Yetzirah. Entonces, simplemente para ir acabando, que sepáis que cada uno de estos mundos, el Adat Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia, está representado por una de las 4 letras del tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Desde el desde el punto de vista más cristiano, católico o para el resto de religiones, de místicas o de filosofías. Esto lo podemos traducir muchas veces, lo habréis oído como Yahvé, pero no es ni su pronunciación ni se pronuncia tampoco desde el punto de vista de la cábala. Se llama el tetragrama Yud Hei Vav Hei, porque
Este nombre es un código para todo lo que es la estructura del universo a través de los mundos. En la Yod vamos a encontrar el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación. Este puntito de la Yod, que ya está dentro del infinito, es el Adán Katmon. La Hei se corresponde con el mundo de Briah. Yetzirah, que está representada por la Vav, son los 6 sefirot interiores del árbol de la Vav, y el mundo de Asia lo tenemos representado por la última Hei. Como os digo, no vamos a entrar en cosmogonía, pero que sepáis que os he dicho que el árbol también explicaba la estructura del universo al mundo físico. Nosotros en este curso vamos a hablar del árbol dentro de la Vav, que por fractalidad nos lo encontramos entero. Pero este árbol en los cursos de cosmogonía lo vamos a encontrar representado por los mundos. Y en los cursos de cosmogonía lo que vamos a estudiar es cómo el Ein Sof, lo absoluto, lo infinito, la nada infinita, se retira de sí mismo, genera un vacío por autocontracción, se pliega sobre sí mismo, se esconde sobre sí mismo mediante el plegamiento. En el Tzimtzum, la contracción, eso genera un vacío. Ese vacío es la primera vasija, el primer cli, porque en ese vacío la información del Ein Sof se empieza a desplegar de manera ordenada a través de lo que se llama el Kaab, que es la línea a través de la que llega o entra la información en el vacío, y el Kaab es, si lo desplegamos, la estructura del árbol de la vida. No lo vamos a explicar para nada en este curso, pero sí os quería al menos presentar un poquito, que vierais la relación, que vierais que eso que os he dicho, que en Masé Bereshit, precisamente lo que se estudia en la primera parte es toda esta cosmogonía y este origen de cómo llegamos del Ein Sof a la materia física, a nuestro universo físico de hoy en día. Sí lo iremos mencionando y en alguna clase lo voy a explicar un poquito más. ¿Por qué? Porque creo que es importante que aunque estemos trabajando nuestro día a día y el orden psicoemocional, el bajar a lo profundo, el entender cuál es nuestro origen, el entender el para qué cosmogónico, el por qué hemos sido creados, para qué existimos, cuál es el origen, ayuda a nuestro día a día y al autoconocimiento. Y porque no hay nada nuevo bajo el sol, y porque las leyes que rigen, que se crean en el momento de la creación de nuestro universo físico, que es todo lo que veis a nivel gráfico muy simplificado en esta página, son las leyes que siguen rigiendo en mi día a día. Entonces es importante el aprender a bajar a lo profundo y no ver mi trabajo personal, mi trabajo espiritual, personal, individual, como algo desconectado del cosmos. Si yo hago un trabajo de introspección, de orden de mi información, si yo me pongo al servicio del universo para revelar, para ordenarme y poder revelar mayor información, el para qué yo hago esto está vinculado con lo cosmogónico, está vinculado con el por qué y para qué estamos aquí. No, el trabajo espiritual, el trabajo de autoconocimiento, no es un trabajo para ensalzar mi ego y mi persona individual y decir, wow, qué despierto estoy y otros qué dormidos, ¿no? O aunque no me compare qué bien que despierto estoy, cuánto sé, sino el cuánto sé para qué hago mi trabajo, para qué hago todo el esfuerzo de autoconocimiento y de orden. Y algunos dirán, no, pues para conseguir esa paz y esa armonía interior. Y te diré, bueno, pero ¿para qué la quieres? Ah, para ser más feliz. Bueno, pero ¿para qué? ¿No? Entonces, si vamos tirando atrás el para qué nos lo da la cosmogonía. Y aquí enlazaremos con un concepto muy bonito que es el tikkun en la Cábala, o corrección, que no os lo he puesto antes. El tikkun o la corrección es ese camino de orden y reestructuración y autoconocimiento individual que hacemos, es el tikkun personal, pero lo hacemos para el tikkun olam, para la reestructuración, la reordenación del universo, para que esto, para lo que fue creado el cosmos, para que pudiera revelarse
toda una existencia se pueda dar. Entonces, es importante que aunque no lo tratemos, en cada clase tengamos en cuenta que yo me estoy conociendo para que el universo se pueda conocer a sí mismo, para que todos en esa unicidad, en esa visión monista, nos podamos expandir y nos estemos conociendo, nos estemos experimentando todos en la diversidad y fragmentación. Lo que estamos haciendo es permitir al uno, permitir al todo, a lo absoluto, al Ein Sof, que se experimente, ¿no? Entonces, bueno, lo iremos viendo. Entonces, aquí ya tenéis que estamos otra vez, en el árbol de la vida del mundo de Yetzirah, entendiendo ahora un poquito qué es el mundo de Yetzirah. Y el último concepto para hoy es Da'at. ¿Qué es Da'at? Esa esfera que no habéis visto porque nunca se dibuja, pero que estaría en este vacío que de lógica si uno mira el árbol dice, hombre, este árbol necesita aquí, tiene un agujero, necesitaría una sefirot. Bueno, eso es lo que llamamos el tejón, el vacío, y ahí es donde colocamos a Da'at. Da'at significa conocimiento literalmente, a veces lo traducimos como conciencia. No es una sefirá en sí misma, por eso no se dibujo. Es la fuerza que une a las distintas dimensiones entre sí y con el infinito. Da'at es lo que se desplaza a través de las dimensiones. Da'at es toda esa energía, es la información moviéndose a través de las dimensiones y de los canales. Y en función de lo capaz que yo sea de mover esa información, de hacerla oscilar, voy a aumentar mi nivel de conciencia, ¿vale? Lo iremos viendo. Entonces, como os digo, se suele situar en el tejón, dibujar ahí, pero con una línea discontinua porque se está desplazando, es lo que se mueve, lo que se desplaza. Y el último concepto que os quería dibujar hoy, aquí os lo he puesto, el árbol es fractal. Aparte de haberlo visto hacia arriba, cuando tú estás trabajando el árbol en un plano, dentro de Malhut hay otro arbolito, pero dentro de ese arbolito hay otro Malhut que tiene otro arbolito, ¿no? Entonces es esta fractalidad infinita. De hecho, para la Cábala, yo creo que uno de los temas, aunque me voy a cosmogonía, pero dentro del mundo finito, como el mundo finito es la consecuencia del infinito plegado sobre sí mismo, por más que agujereemos el mundo finito y vayamos a buscar la primera partícula y hayamos llegado al bosón de Higgs y donde vosotros queráis, mientras el hombre siga buscando, seguirá encontrando información fragmentada mínimamente. ¿Por qué? Porque es infinita la profundidad a la que podemos llegar si trabajamos en nuestro mundo físico. Así que bueno, espero que disfrutemos de estas clases juntos. Nos quedan 10 sesiones, vamos a ir dimensión por dimensión y os dejo con estas diferentes estructuras del árbol de la vida, simplemente para volver a insistir. Vamos a trabajar con el árbol cosmogónico y psicológico que usaba Isaac Luria de la Cábala hebrea clásica, la que estudiamos también en la escuela de Mario Sabán. Podéis ver el árbol representado de muchas maneras. Otra de las formas que vais a encontrar con Eduardo Maridolas, con muchísimos cabalistas, con el árbol de la vida natal, es un árbol que viene de las escuelas cabalistas herméticas del 1800 y aunque tengan usado a veces también por Cordovero, etcétera, que es este árbol donde veis que los dos hay unos canales que van de Jot a Malhut y de Netzach a Malhut, y en cambio no tenéis el canal Binah Gesed, Jochma Gesed, que son estos de aquí, ¿no? Entonces, estamos hablando del mismo árbol, cambia las posiciones de las letras y de los canales, etcétera. Nosotros nos vamos a basar en este. Podéis encontrar las dos formas y en Cábala lo que se nos llama siempre es a profundizar, a preguntarnos, a hacernos preguntas. Lo que yo os comparta en estas clases no va a ser para nada idéntico ni a veces parecido a lo que leáis en un libro de otra misma persona que os habla del árbol de la vida y de otro cabalista y desde luego de lo que dijo un cabalista en el siglo XII o lo que dirá un cabalista o un compañero de cábala pasado mañana. En Cábala, la gracia es revelar información, cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestra estructura, es recoger esa información en nuestro cli y ver otra vez cómo la expandimos. Entonces, la Cábala está
os llama a hacer eso, tomar la información de esta clase, tomar la información de libros, os dejo bibliografía, tomar información de otros autores y seguir vosotros haciéndoos preguntas, seguir compartiendo, pensando esa estructura, dónde os lleva, qué información reveláis vosotros con la información que recibáis en estas clases. Muchas gracias por esta primera sesión. Nos vemos en la próxima clase sobre Malhut.